¿Qué haces aquí? Esto es una celebración familiar, no un evento público. Las palabras de mi nuera, Valentina, me golpearon como martillazos. 70 invitados dejaron sus cubiertos al instante. El silencio se apoderó del salón, y todos los ojos se volvieron hacia mí como si hubiera cometido un crimen imperdonable. En ese momento me puse de pie, alicé mi vestido verde esmeralda y decidí revelar una verdad que sacudiría los cimientos de esa noche. La mitad de los presentes saltó de sus asientos cuando escucharon mis palabras. Me llamo Aurora, tengo 72 años y he dedicado mi existencia entera a mi familia. Crié a mi hijo Sebastián como madre soltera, trabajando turnos dobles como auxiliar de enfermería para que nunca le faltara nada. Cuando él formó su hogar y nació mi nieto Matías, pensé que finalmente podría disfrutar de esa dicha con la que siempre había soñado. Ser abuela, Matías era mi tesoro, la luz de mi vida. Desde pequeño pasaba todos los fines de semana conmigo. Yo le cocinaba sus platillos favoritos, lo ayudaba con sus deberes escolares y él compartía conmigo todos sus secretos. Era un niño tierno y afectuoso que me abrazaba con fuerza y me decía que yo era la mejor abuela del universo. Esos momentos eran mi mayor felicidad, durante años fuimos inseparables. Lo llevaba a pasear, al teatro, le compraba ropa nueva para la escuela. Sebastián trabajaba largas jornadas y su esposa siempre estaba ocupada en sus propias actividades. Así que yo era quien realmente cuidaba de Matías. No me molestaba en absoluto, todo lo contrario, me sentía útil, necesitada, plena. Pero todo se transformó cuando Matías cumplió 25 años y conoció a Valentina. La primera vez que me la presentó, algo dentro de mí se estremeció. Era una mujer de 29 años, atractiva, elegante, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Una dureza que me recordaba a esas personas que sonríen en apariencia, pero por dentro están calculando cada movimiento. Cuando Matías me anunció que estaban en una relación, intenté mantenerme optimista. Quizás mi primera impresión había sido equivocada. Tal vez Valentina era una buena persona que haría dichoso a mi nieto. Me esforcé por aceptarla, por darle una oportunidad justa. Al principio, Valentina se mostraba cordial conmigo, pero siempre de manera superficial. Me saludaba con una sonrisa artificial y hablaba conmigo con esa voz falsa que emplean quienes quieren aparentar buenos modales, pero en realidad no sienten ningún respeto genuino. Yo fingía no notarlo, pero cada encuentro me dejaba con una sensación desagradable en el pecho. Después de 6 meses juntos, Matías me contó que él y Valentina habían decidido vivir juntos. Se mudarían a un apartamento en el centro de la ciudad. Me alegré por él, aunque internamente sabía que esto significaba que lo vería con menos frecuencia. Y efectivamente, así sucedió. Las visitas de Matías comenzaron a espaciarse. Antes venía todos los domingos a almorzar conmigo. Después empezó a venir cada 15 días, luego una vez al mes. Cuando le preguntaba por qué había disminuido tanto sus visitas, me decía que tenía muchos compromisos, que Valentina tenía planes para los fines de semana, que ya era un adulto y necesitaba aprender a ser independiente. Yo entendía todo eso, pero me dolía profundamente. Lo que más me preocupaba era que cuando Matías sí venía a verme, ya no era el mismo de antes. Parecía tenso, inquieto, como si estuviera ansioso por marcharse. Ya no me contaba sus cosas con la confianza de otros tiempos. Sus respuestas eran breves, evasivas. Cuando le preguntaba sobre su empleo o sus proyectos, miraba constantemente el reloj y decía que debía regresar pronto porque Valentina lo esperaba. Un día le pregunté directamente si todo andaba bien entre ellos. Matías me aseguró que sí, que era muy feliz con Valentina, que ella era el amor de su vida. Pero algo en su forma de decirlo no me convenció. Había una melancolía en sus ojos que yo conocía muy bien. Era la misma tristeza que tenía cuando era niño y había hecho algo incorrecto, pero tenía miedo de confesármelo. Sin embargo, decidí no insistir. Pensé que tal vez estaba siendo una abuela sobreprotectora, que quizás Matías realmente había encontrado a su compañera y yo debía aprender a compartirlo. Después de todo, él ya era un hombre adulto y tenía derecho a construir su propia existencia. Todo cambió radicalmente cuando Matías vino a mi casa un domingo por la tarde, después de 3 semanas sin verlo. Llegó con una sonrisa nerviosa y me dijo que tenía algo muy importante que comunicarme. Se sentó conmigo en la sala, tomó mis manos entre las suyas y me anunció que él y Valentina contraerían matrimonio. Mi corazón se aceleró cuando Matías me anunció su compromiso. Por un lado, me alegraba verlo contento, pero por otro, no podía librarme de esa sensación de que algo no marchaba bien. Le dije que me parecía maravilloso y que Valentina era afortunada de tener un hombre tan noble como él. Matías sonrió, pero esa sonrisa no alcanzó sus ojos. Me contó que la ceremonia sería en 6 meses, que querían una celebración grande con toda la familia y los amigos. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo, si podía colaborar de alguna forma. Matías me dijo que Valentina ya tenía todo bajo control, que ella se estaba ocupando de todos los preparativos porque tenía excelente gusto y sabía exactamente lo que deseaba. Durante las siguientes semanas intenté involucrarme en los preparativos de él.
Enlace. Llamé a Valentine varias veces para ofrecerle mi colaboración, para preguntarle si necesitaba que preparara algo o si podía acompañarla a elegir el vestido, pero siempre me respondía de manera cortante, diciéndome que ya tenía todo organizado y que no era necesario que me preocupara. Un día decidí ir personalmente a visitarlos a su apartamento. Llevé un pastel de vainilla que había hecho especialmente para ellos. Cuando toqué el timbre, Valentine abrió la puerta con expresión de molestia. No me invitó a entrar. Se quedó parada en el umbral bloqueando la entrada. Le expliqué que había traído un pastel y que quería felicitarlos personalmente por su compromiso. Valentine tomó el pastel de mis manos sin decir gracias y me informó que Matías estaba ocupado, que tenía una conferencia de trabajo muy importante y que no podía recibir visitas en ese momento. Yo sabía que era domingo por la tarde y que era muy extraño que Matías tuviera conferencias laborales a esa hora, pero no quise crear un conflicto. Le dije que comprendía perfectamente y que solo quería saber si había algo en lo que pudiera ayudar para la boda. Valentine me miró con esos ojos fríos que ya me resultaban tan familiares y me dijo que todo estaba perfectamente organizado. Después agregó algo que quedó grabado en mi memoria para siempre. Me dijo que, ahora que Matías se iba a casar, tendría que aprender a respetar su nueva vida y su nueva familia, que ya no era un niño que necesitaba que su abuela lo protegiera todo el tiempo, que era importante que yo entendiera que las prioridades de Matías habían cambiado. Me quedé paralizada escuchando esas palabras. No era tanto lo que me había dicho, sino la manera en que lo había dicho, con una sonrisa venenosa, como si estuviera disfrutando de ponerme en mi lugar, como si me estuviera advirtiendo que mi papel en la vida de Matías había terminado. Regresé a mi casa con el corazón oprimido. Me senté en mi sofá favorito, ese donde Matías y yo solíamos ver películas los domingos, y no pude evitar llorar. Sentía que estaba perdiendo al único tesoro verdadero que tenía en la vida, mi nieto, mi compañero, mi razón de despertar cada mañana con ganas de vivir. Los siguientes meses fueron extremadamente difíciles para mí. Matías casi no me visitaba, y cuando lo hacía siempre venía acompañado de Valentine. Ella se sentaba en mi sala como si fuera la dueña del lugar. Interrumpía nuestras conversaciones y siempre encontraba una excusa para que se fueran temprano. Un día, mientras tomábamos café, le conté a mi amiga Beatriz lo que estaba sucediendo. Beatriz me conoce desde hace más de 30 años y siempre me dice las cosas con total franqueza. Me escuchó con atención y después me dijo algo que me hizo reflexionar profundamente. Beatriz me explicó que había presenciado esa misma situación muchas veces. Mujeres dominantes que se casaban con hombres bondadosos y después intentaban separarlos de sus familias. Me dijo que debía estar preparada para lo que vendría, porque seguramente después de la boda las cosas empeorarían. Yo no quería creer que Beatriz tuviera razón, pero en el fondo sabía que probablemente estaba en lo cierto. Había notado cambios en Matías que me preocupaban enormemente. Ya no hablaba con la espontaneidad de antes. Siempre parecía estar midiendo sus palabras como si tuviera temor de decir algo incorrecto. Una tarde Matías vino solo a visitarme. Era la primera vez en meses que llegaba sin Valentine. Me emocioné tanto que casi me puse a llorar de felicidad. Preparé su merienda favorita y nos sentamos a conversar como en los viejos tiempos. Pero pronto me di cuenta de que algo andaba muy mal. Matías estaba nervioso, intranquilo, miraba constantemente su teléfono. Cuando le pregunté si todo estaba bien, él me aseguró que sí, pero yo podía ver la tensión en su rostro. De repente sonó su teléfono. Era Valentine. La conversación fue muy incómoda de escuchar. Ella le gritaba, preguntándole dónde estaba, por qué no había llegado todavía. Diciéndole que tenían asuntos importantes que resolver, Matías trataba de explicarle que estaba visitando a su abuela, pero ella no lo dejaba hablar. Cuando terminó la llamada, Matías me pidió disculpas y me dijo que tenía que irse inmediatamente. Yo le dije que entendía, pero le pregunté si todo estaba bien en su relación. Él me miró con esos ojos tristes que me partían el alma y me dijo que Valentine solo estaba estresada por la boda, que después de casarse todo mejoraría. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Podía ver el miedo en su mirada. Mi nieto, que siempre había sido tan seguro de sí mismo, ahora parecía un hombre derrotado. 2 semanas antes de la boda, recibí una llamada de Matías. Me dijo que necesitaba pedirme un favor muy grande. Mi corazón se aceleró pensando que tal vez había decidido cancelar la boda, que había abierto los ojos y se había dado cuenta de que Valentine no era la mujer indicada para él, pero no era eso lo que quería. Decirme, Matías me explicó que tenían algunos problemas económicos con los gastos de la boda, que el salón había resultado más costoso de lo esperado, que el servicio de catering había aumentado el precio en el último momento, que necesitaban dinero urgentemente. Me pidió si yo podía prestarle $6,000 para cubrir los gastos adicionales. Me prometió que me devolverían todo después de la luna de miel, cuando él recibiera un bono en su trabajo.
Sin dudarlo ni un segundo, le dije a Matías que por supuesto le prestaría el dinero. Había ahorrado durante años trabajando como auxiliar de enfermería, viviendo con modestia, guardando cada centavo pensando en poder ayudar a mi familia cuando fuera necesario. Este parecía ser el momento perfecto para usar esos ahorros. Al día siguiente fui al banco y retiré los $6,000 en efectivo. Cuando llegué al apartamento de Matías para entregarle el dinero, me sorprendió que Valentina insistiera en estar presente durante toda la conversación. Se sentó entre Matías y yo, tomó el sobre con el dinero y lo contó billete por billete delante de mí, como si desconfiara de que fuera la cantidad correcta. Después de contar el dinero, Valentina me miró y me dijo que agradecía mucho la ayuda, pero que quería dejar algo muy claro. Me explicó que este préstamo era un asunto privado entre Matías y yo y que no quería que yo lo usara como excusa para inmiscuirme en sus decisiones matrimoniales o en su vida personal. Me quedé tan sorprendida por su comentario que no supe qué responder. Ella pensaba que yo iba a usar el dinero para controlarlos. Yo solo quería ayudar a mi nieto en un momento difícil. Pero no dije nada porque no quería crear problemas antes de la boda. Matías parecía incómodo con el comentario de Valentina, pero tampoco dijo nada para defenderme. La noche antes de la boda, Sebastián vino a visitarme. Mi hijo se veía preocupado y agotado. Me contó que había tenido varias discusiones con Valentina durante los preparativos porque ella quería tomar decisiones sin consultar con nadie de la familia. Sebastián me dijo que había tratado de hablar con Matías, pero que su hijo parecía completamente dominado por su futura esposa. Me confesó algo que me heló la sangre. Sebastián había escuchado una conversación telefónica entre Valentina y su madre, donde Valentina se quejaba de tener que lidiar con la familia pesada de Matías. Había dicho textualmente que, después de la boda, se encargaría de poner límites claros para que la abuela entrometida no interfiriera en su matrimonio. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que estaba sucediendo. Me sentía como si estuviera perdiendo a Matías para siempre. Como si esa mujer lo estuviera alejando de nosotros, de manera deliberada y calculada. Al día siguiente, me levanté temprano para prepararme para la boda. Me arreglé con esmero, me maquillé cuidadosamente. Quería verme elegante y digna para el día más importante de mi nieto. Me puse mi vestido verde esmeralda favorito, el que Matías siempre me decía que me quedaba hermoso, y mis aretes de perlas que habían pertenecido a mi madre. Llegué al salón de bodas media hora antes de la ceremonia. Era un lugar hermoso, decorado con flores blancas y doradas. Había al menos 70 invitados entre familiares y amigos de ambas familias. El ambiente era festivo y alegre. Busqué mi lugar asignado y descubrí que me habían ubicado en una mesa al fondo del salón, lejos de la mesa principal, donde estarían los novios y sus padres. Me parecía extraño porque tradicionalmente la abuela del novio tiene un lugar de honor cerca de la familia inmediata. Pero decidí no hacer comentarios. La ceremonia fue hermosa. Matías se veía muy elegante en su traje negro, aunque yo podía notar que estaba nervioso. Valentina llegó con un vestido blanco espectacular y una sonrisa radiante. Cuando se dijeron los votos, no pude evitar emocionarme. A pesar de todo, mi nieto se estaba casando y yo quería que fuera feliz. Después de la ceremonia, todos nos dirigimos al salón de recepciones para la cena y la celebración. Las mesas estaban bellamente decoradas y había un ambiente muy elegante. Me senté en mi mesa asignada junto a algunos parientes lejanos de Matías que apenas conocía. Durante la cena observé a Valentina desde mi lugar. Estaba radiante, sonriendo y saludando a todos los invitados. Se movía por el salón como si fuera una reina en su palacio. Matías la seguía a todas partes, pero yo notaba que él no se veía completamente relajado. Después del primer brindis, decidí acercarme a la mesa principal para felicitar personalmente a los novios. Era lo normal, lo que cualquier abuela haría en la boda de su nieto. Caminé hacia su mesa con una sonrisa en el rostro, preparada para darle un abrazo a Matías y desearles lo mejor a ambos. Pero cuando llegué cerca de la mesa principal, Valentina me vio acercándome y su expresión cambió completamente. La sonrisa desapareció de su rostro y me miró con una frialdad que me paralizó. Se levantó de su silla, caminó hacia mí y antes de que pudiera decir una palabra, me bloqueó el paso con una voz lo suficientemente alta como para que varios invitados cercanos pudieran escucharla. Valentina me preguntó qué estaba haciendo ahí. Le respondí que solo quería felicitar a los novios, que era natural que la abuela quisiera abrazar a su nieto en su día especial. Pero Valentina no estaba dispuesta a escuchar razones. Con una sonrisa falsa que no ocultaba su veneno. Me dijo que ya me había saludado durante la ceremonia y que no era necesario que interrumpiera su conversación con otros invitados importantes. Yo traté de mantener la calma y le expliqué que solo quería un minuto con Matías, que después regresaría a mi mesa sin causar molestias.
Pero Valentina se puso aún más agresiva. Levantó la voz y me dijo que estaba siendo muy inapropiada, que no entendía que ese era su momento especial y que yo estaba interfiriendo. Varios invitados empezaron a mirarnos. Matías se dio cuenta de que estaba pasando algo y se acercó a nosotras. Le pregunté si podía darle un abrazo de felicitación, pero antes de que él pudiera responder, Valentina se interpuso entre los dos y entonces sucedió lo que cambiaría todo para siempre. Valentina me miró directamente a los ojos con una expresión de desprecio que jamás olvidaré y pronunció las palabras que resonaron por todo el salón. ¿Qué haces aquí? Esto es una celebración familiar, no un evento público. Tu presencia es innecesaria aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. 70 invitados dejaron de hablar instantáneamente. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Todas las miradas se clavaron en nosotras. Sentí como si me hubieran abofeteado en público. Como si me hubieran humillado de la manera más cruel posible. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no era solo el dolor de ver cómo esta mujer maltrataba a mi nieto. Era la rabia acumulada de meses de desprecios, de humillaciones silenciosas, de ser tratada como si fuera un estorbo, en lugar de la abuela que había criado y amado a Matías toda su vida. Miré alrededor del salón y vi las caras de sorpresa de todos los invitados. Algunos tenían la boca abierta, otros intercambiaban miradas incómodas y muchos habían dejado de comer completamente. El silencio era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Matías estaba pálido como un papel, mirando entre su nueva esposa y yo, claramente sin saber qué hacer. Beatriz, mi querida amiga, que estaba sentada en una mesa cercana, se había puesto de pie con una expresión de indignación total. Algunos invitados del lado de Valentina parecían incómodos con lo que acababa de pasar, pero lo que más me dolió fue ver la cara de Matías. Mi nieto, el mismo que me había dicho 1000 veces que yo era la mujer más importante de su vida. Estaba parado ahí sin defenderme, sin decir una sola palabra para proteger a la abuela que lo había criado, que había sacrificado todo por él, que había pagado parte de su propia boda a Valentina. Satisfecha con la humillación que me había causado, regresó a su lugar en la mesa principal como si nada hubiera pasado. Levantó su copa de champán y trató de reanudar la conversación con los invitados de honor como si yo fuera un pequeño inconveniente que ya había sido resuelto. Pero yo no me moví de donde estaba. Me quedé parada en medio del salón, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Durante 72 años había sido una mujer que evitaba los conflictos, que prefería tragarse las ofensas antes que crear problemas. Había soportado humillaciones, desprecios y maltratos sin quejarme porque creía que esa era la manera correcta de mantener unida a la familia. Pero en ese momento algo cambió en mí. Tal vez fue la acumulación de meses de maltratos. Tal vez fue ver cómo esta mujer había logrado alejar a Matías de mí de una manera tan calculada y cruel. O tal vez fue simplemente que ya no tenía nada más que perder. Me enderecé, alicé mi vestido verde esmeralda y decidí que era hora de que todos supieran la verdad. No iba a permitir que Valentina me humillara delante de toda la familia sin consecuencias. Si ella quería hacer esto público, entonces yo también tenía derecho a defenderme públicamente. Con una voz clara y fuerte que sorprendió incluso a mí misma, comencé a hablar. Les dije a todos los presentes que había algo que necesitaban saber sobre esta boda tan hermosa que estaban celebrando. Que había una historia detrás de todo esto que merecía ser contada. Valentina se puso pálida inmediatamente. Trató de interrumpirme, diciéndome que no era el momento ni el lugar para crear escándalos. Pero yo ya había comenzado y no iba a detenerme. Le dije que ella había elegido hacer esto público cuando me humilló delante de todos. Así que ahora todos iban a escuchar mi versión de los hechos. Comencé contándoles cómo había conocido a Valentina, cómo desde el primer momento había tratado de ser una suegra amorosa y respetuosa. Les expliqué cómo había notado que ella sistemáticamente había empezado a alejar a Matías de su familia, cómo había manipulado las situaciones para que él visitara menos a sus seres queridos. Los invitados escuchaban en silencio absoluto. Algunos asentían con la cabeza, como si estuvieran reconociendo comportamientos que ellos también habían notado. Sebastián se había acercado y estaba parado a mi lado, mostrándome su apoyo silencioso. Después les conté sobre los preparativos de la boda, sobre cómo Valentina me había excluido sistemáticamente de todas las decisiones importantes, sobre cómo me había hecho sentir como una intrusa en lugar de la abuela del novio, sobre los comentarios venenosos y las humillaciones constantes. Pero lo que realmente cambió el ambiente fue cuando llegué a la parte del dinero. Con voz firme, les conté a todos los presentes que 2 semanas antes de la boda Matías había venido a pedirme un préstamo de $6,000 para cubrir gastos adicionales de la ceremonia. Valentina trató de interrumpirme nuevamente, gritando que esos eran asuntos privados, que no tenían nada que ver con los invitados, pero yo continué hablando. Les dije que había entregado ese dinero sin dudarlo porque amaba a mi nieto y quería que su día especial fuera perfecto. Después revelé algo que hizo que varios invitados se pusieran de pie.
Les conté que cuando entregué el dinero, Valentine había insistido en estar presente. Había contado cada billete delante de mí como si desconfiara de mi honestidad y después me había dicho que no usara ese préstamo como excusa para inmiscuirme en su vida matrimonial. La indignación en el salón era palpable. Beatriz gritó desde su mesa que era una vergüenza. Varios invitados movían la cabeza con disgusto. Incluso algunos invitados del lado de Valentine parecían avergonzados por su comportamiento. Pero yo no había terminado. Les expliqué que, después de entregar el dinero, había sido completamente excluida de los preparativos finales de la boda, que me habían asignado una mesa en el fondo del salón, lejos de la familia inmediata, como si fuera una invitada de segunda categoría. Y después llegué al momento culminante. Con voz temblorosa de emoción, les conté que solo había venido a la mesa principal para felicitar a los novios. Algo completamente natural y apropiado para la abuela del novio, que no había tenido ninguna intención de crear problemas o interrumpir nada importante. Les expliqué que Valentine me había tratado como si fuera una criminal por acercarme a saludar a mi propio nieto, que me había humillado públicamente diciéndome que mi presencia era innecesaria, que esta era una celebración de familia, como si yo no fuera parte de la familia de Matías. Mientras hablaba, podía ver cómo las expresiones de los invitados iban cambiando. La indignación se extendía como una ola por todo el salón. Varias personas comenzaron a murmurar entre ellas. Claramente disgustadas con lo que estaban escuchando, Matías finalmente encontró el coraje para acercarse a mí. Con lágrimas en los ojos, trató de tocar mi brazo y me pidió que por favor no continuara, que podíamos resolver esto en privado después de la boda. Pero yo ya había llegado demasiado lejos para detenerme. Le dije a Matías, delante de todos, que lo amaba más que a nada en el mundo, que había sacrificado todo por él, que había trabajado doble turno durante años para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba, que jamás había pedido nada a cambio, excepto su amor y respeto. Y después le pregunté, con voz quebrada por la emoción, si realmente creía que yo merecía ser tratada de esa manera en el día de su boda. Si realmente pensaba que era justo que su esposa me humillara públicamente después de todo lo que yo había hecho por él. Matías no sabía qué responder. Miraba entre Valentine y yo, claramente desgarrado entre las dos mujeres más importantes de su vida. Valentine, por su parte, tenía la cara roja de vergüenza y rabia, pero ya no podía hacer nada para detener lo que estaba pasando. Fue entonces cuando decidí revelar la información más impactante de todas. Con voz clara y decidida, les anuncié a todos los presentes que había algo más que necesitaban saber sobre esta boda. Algo que cambiaría completamente su perspectiva. Respiré profundamente y miré directamente a Valentine mientras pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. Les dije a todos los invitados que los $6,000 que había prestado para la boda no habían sido suficientes. Que 3 días antes de la ceremonia, Matías había vuelto a llamarme, esta vez pidiendo otros $9,000 porque habían surgido gastos adicionales de último momento. El murmullo en el salón se intensificó. Los invitados se miraban unos a otros con expresiones de sorpresa. Valentine palideció aún más y trató de interrumpirme, pero yo continué hablando con voz firme y clara. Les expliqué que cuando Matías me pidió ese dinero adicional, yo no lo tenía disponible en efectivo, que había tenido que ir al banco y solicitar un préstamo personal usando mi casa como garantía, que a mis 72 años había hipotecado la casa donde había vivido durante 30 años para que mi nieto pudiera tener la boda de sus sueños. El impacto de esta revelación fue inmediato. Beatriz se puso de pie de un salto, con los ojos llenos de lágrimas de indignación. Sebastián me miró con una expresión de horror, claramente sin saber que yo había hecho ese sacrificio. Pero yo no había terminado. Con voz cada vez más fuerte, les conté que no solo había pagado $15,000 de la boda, sino que también había contribuido con otros $7,000 para el apartamento donde la pareja iba a vivir, que había pagado el depósito, el primer mes de renta y había comprado todos los electrodomésticos. Los invitados comenzaron a ponerse de pie uno por uno, claramente conmocionados por lo que estaban escuchando. La indignación era palpable en el aire. Valentine finalmente encontró su voz y gritó que yo estaba mintiendo, que estaba inventando esas cifras para crear drama y arruinar su boda. Pero yo había previsto esa reacción. Saqué de mi cartera los recibos del banco, las transferencias electrónicas y los comprobantes de pago de los electrodomésticos. Se los mostré a varios invitados que estaban cerca de mí. Beatriz tomó los papeles y los examinó cuidadosamente. Después se los pasó a otros invitados. Uno por uno, los documentos fueron circulando entre los asistentes, quienes podían comprobar que cada palabra que yo había dicho era cierta. Cuando los papeles llegaron a la mesa principal, Matías los tomó con manos temblorosas. Su rostro se descompuso mientras leía los montos y las fechas. Era evidente que él no tenía idea de la magnitud del sacrificio que yo había hecho por su boda.
con voz quebrada. Le pregunté a Matías si él sabía que yo había hipotecado mi casa para pagar su boda. Si sabía que había usado todos mis ahorros de jubilación para que él pudiera casarse. Si sabía que había trabajado turnos extra durante los últimos 6 meses para poder contribuir a sus gastos. Matías negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Balbuceó que él